Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes, ¿cómo están? Estamos de vuelta ya en nuestra clase de Biblia con el Padre Trinidad Lomelí a sus órdenes. y con el Padre Sergio, ¿verdad? El tema del día de hoy es un tema apasionante, estamos ya cambiando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y el tema es, Padre, El libro de los Hechos de los Apóstoles. así es que saquen su Biblia, ¿verdad? Claro que sí. Preguntas, vamos a usarla. Sí, y sobre todo lo que nos trae este libro es que en la liturgia nos lo pone desde el principio hasta el final. Casi aseguro que será entre 3 o 4 libros de la Biblia que en la liturgia se leen en su totalidad. Perfecto, muy bien. Durante un año completo. No en el tiempo de Pascua nada más. En el tiempo de Pascua. Por ello es algo excepcional y tenemos que adentrarnos en el misterio apasionante. Es la historia de la iglesia, es pura teología, es literatura muy hermosa. ¿O qué es? ¿Y qué libro es, Padre? Libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, pues vamos por comenzar. Saquen su Biblia porque vamos a leer. ¿Qué vamos a leer, Padre? El principio de ese libro junto con el principio del Evangelio de Lucas, que recuerden, es una obra única, unitaria, o sea, del mismo autor. El evangelista, el médico, el artista, el gran colaborador tanto de Pablo como de Pedro. Entonces la personalidad de Lucas también es muy interesante. Muy bien, Padre. Bueno, pues comencemos a leer el prólogo. Porque si lo leemos entendemos inmediatamente cómo San Lucas divide su obra en 2 partes. Dice el Evangelio de Lucas en los primeros versos, 1:1 y siguientes: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, también yo, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, he querido ponértelo por orden, querido Teófilo, para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido, la solidez de la fe. Y fíjense cómo en el principio del libro de los Hechos, nos vamos allá precisamente, capítulo 1, verso 1 y siguientes: en mi primer libro, el Evangelio, escribí, oh Teófilo, el mismo destinatario, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. Es un resumen. Si alguien te pregunta ¿de qué tratan los evangelios? De lo que Jesús hizo y enseñó. Ahí está todo. Así que, ¿qué tratarán los evangelios? Híjole, ¿no es una pregunta dificilísima? No, es lo que hizo y enseñó, y ahí se resume todo. Y entonces dice, desde el día en que, después de haber dado las instrucciones a sus apóstoles, habiéndoles recibido y dado el Espíritu Santo, Él ascendió a la derecha del Padre. Aquí está la conexión, aquí está Hechos, segunda parte de la primera parte, que es el Evangelio, mismo destinatario. No es una mera repetición tampoco, hay una progresión, hay un avance de la buena nueva. Cristo predica a los judíos principalmente, los apóstoles predican de Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines del mundo. Dice, Roma se consideraba así. Entonces aquí vemos la conexión entre Lucas, Hechos, como 2 partes muy bien articuladas, muy bien relacionadas, y prácticamente uno está leyendo el Evangelio y sabe que es Cristo el protagonista, diríamos. Comienza uno a leer Hechos de los Apóstoles y ya es Pedro, ya es Pablo, ya es Apolo, ya es Felipe, en fin, tantos predicadores, apóstoles, conocedores algunos de Jesús y otros discípulos de los apóstoles. Muy bien, Padre, me quedó la interrogante. ¿Y quién es Teófilo, que le dedica o le escribe a él el Evangelio y también los Hechos de los Apóstoles? Un afortunado que nos trae muchos regalos, porque Teófilo, la misma palabra, quiere decir amigo de Dios. Quiere decir, te escribo a ti para que seas amigo de Dios. Entonces queda para todos, para el Padre Sergio, para el Padre Teofilito y para la catequista, para esta parroquia, para aquella, para los amigos de Dios. Es una carta de amistad, de amor, esta de Lucas, en 2 partes, en su Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Puede ser también alguien que colaboró para la edición del libro, para editar pues el libro, que en aquel tiempo era muy costoso,
y que sin duda que pudo ser el que patrocinó, el sponsor, diríamos ahora, pues, ¿no? Bien. Muy bien, padre, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuál es el rol, padre, de Jerusalén entre este Evangelio de Lucas y Hechos, verdad? Porque se menciona mucho Jerusalén en ambos libros. Claro, y ante todo, Jerusalén es el culmen del ministerio de Jesús, porque ahí muere, resucita, se aparece y asciende a la derecha del Padre. O sea, Jerusalén es el punto más alto, como el Everest, que es la punta más alta de las montañas de la tierra. Así el punto de llegada del ministerio de Jesús terrestre, pues durante sus 3 años de ministerio, es Jerusalén, con un peso teológico, con un peso, una densidad de mensaje para toda la iglesia y para siempre. Y fíjate, Jerusalén es el punto de partida para la misión de la iglesia. Hechos, porque estamos ahí viendo el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, y dice: quédense aquí en Jerusalén hasta el momento en el que reciban de lo alto la fuerza del Espíritu para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces Jerusalén es el punto de partida de la misión. Cristo en el Evangelio, los apóstoles, la iglesia apostólica en Hechos de los Apóstoles. Y de aquí de Jerusalén hasta Roma. De tal manera que quiere decir, lo que se hacía en Roma se sabía en todos los rincones del mundo. El predicador que llegaba desde el oriente remoto, llegaba a Roma, su pensamiento se regaba por toda Europa, que era el centro y el corazón del mundo. Entonces decía, no, pues ya esto se sabe en todo el mundo, y vaya que llegó la sabiduría de la India, del Pakistán, de China mismo, de los rincones de África, Etiopía y el Sudán y más al sur. Todo esto tuvo un eco mundial. Por eso Jerusalén es símbolo del mundo entero. Muy bien, padre. Oiga, y con sus años de experiencia en el sector dando clases de los evangelios, ¿cuál sería como el punto central, el eje temático del Evangelio de Lucas a diferencia de los otros evangelios? Bueno, es el Evangelio de la salvación universal, y esto le da una carta abierta para leerse aquí, en aquella iglesia, y aún los no católicos. Exactamente, es una puerta abierta el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles es diríamos, un manual que se abre a todo aquel que quiera seguir a Cristo el Salvador y Señor, porque habla con una cultura, con una flexibilidad. Aquí ya no hay rigorismos de la ley de Moisés, que el día del sábado, Padre Sergio, nada más se podían caminar 2 kilómetros, uno de ida y otro de regreso, más o menos 1000 pasos. No se podían dar más de 2000 pasos porque caías en una falta, ya quebrantabas una reglamentación de la ley de Moisés. Entonces estos rigorismos, o igualmente todo lo de la alimentación, hay alimentos puros e impuros. Los impuros no los puedes tocar ni ver ni siquiera, y en cambio sí puedes tomar esta dieta un poco por la línea de lo natural, los vegetales, las frutas, etc. Y en cambio ya en Lucas dice, miren, dejen que el Espíritu los invada, déjense conducir por el Espíritu. Es algo netamente muy lucano, dejarse conducir por el Santo Espíritu, y nos llevará por senderos, lugares y momentos insospechados, de fe, de gracia, de unidad y de verdad. Muy bien, padre. Y de acuerdo a mi percepción, en el Evangelio de Lucas, la Virgen María juega un rol importante. ¿Es esto cierto, o en los 4 evangelios está la Virgen María en el mismo púlpito? ¿Te acuerdas bien de tus clases de evangelios? Ciertamente en el Evangelio de Lucas aparece más veces la Virgen María, por 2 veces, y es la que dice que ella guardaba estas cosas en su corazón. Guardarlas no es como un recuerdo en un cofre que no abro más que por allá cada 4 o 5 años que quiero contemplar cuánto tengo, o algún documento, alguna foto muy querida que ahí la tengo como memoria. No, guardar quiere decir vivir en ese tesoro que se tiene, iluminando el día a día. Entonces la Virgen María
está realmente muy dentro en el corazón del evangelista Lucas. Y igualmente perseveraba con los discípulos en la oración, junto con ellos en la espera del Espíritu Santo, con María, su madre y sus hermanos y otras mujeres que le acompañaban. Es fascinante también el rol por ello de la mujer en el Evangelio de Lucas y en la primitiva iglesia. Muy bien, padre. Y siguiendo adelante, igualmente en Hechos de los Apóstoles, se habla mucho de esta comunidad ideal que vendían todos sus bienes, que se amaban, que se apoyaban. Vemos que apoyan mucho a los apóstoles. ¿Este libro es histórico? ¿Podemos decir que es histórico? ¿O trata sobre lo que tendría que ser la iglesia? Es exactamente, tiene de histórico mucho, porque realmente son los primeros 30 años después de Jesús, es la vida de la iglesia, y por eso es un punto de referencia, de inspiración, y en ese sentido se remarcan los rasgos ideales de la iglesia en el Lucas capítulo, en el Evangelio, o más bien es el germen, es los 12, la comunidad de los 12, pero también están los 72 discípulos que son enviados, ahí se ve la apertura. Pero sobre todo en el libro de los Hechos, en 2:42-47, todos acudían diariamente a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan que es la Eucaristía, a las oraciones, y todo lo tenían en común. Es un rasgo ideal, muy bien, como tú lo señalabas, pero que inspira y que debe ser el modelo para toda comunidad. Pero la vida interna tenía sus tensiones, tenía sus tendencias. Algunos se resistían a tanta apertura. No, vamos a retraernos y ponerles que se circunciden, por ejemplo, los gentiles, que cumplan con el rigor de los alimentos impuros, que no los tomen, etc. Entonces es historia, pero es ante todo teología ideal que nos jala hacia allá, y es también el paso real de la iglesia en estos primeros 30 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ajá, padre, y podríamos decir entonces, como es la narración de los primeros años de la iglesia, que narra la fundación misma de la iglesia, Hechos de los Apóstoles. Claro, en el capítulo 2 es un hecho fundante, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles como llamas de fuego, hablar en lenguas, abrir la puerta y comenzar a predicar sin temor de cárcel, cadena y la misma muerte. Claro. Exactamente, entonces por eso, en las narraciones de Jesús resucitado, recuerden que en estos domingos y en estos días las hemos estado escuchando en la liturgia, que estaban cerradas las puertas donde estaban los discípulos por miedo a los judíos. Pues llega el Espíritu Santo y abren la puerta, y con valentía y como nunca habían oído predicar a nadie, los apóstoles se lanzan a llenar el mundo con el Evangelio. Pero ese es el impulso del Espíritu Santo, es el fuego divino que nos ha transformado, es una nueva etapa para el ministerio, en la etapa de la historia de la salvación que Cristo confió a la iglesia. Serán mis testigos en Judea, Samaria, hasta los últimos rincones de la tierra. Padre, y esto es apasionante, ¿verdad? El tema de la fundación de la iglesia, y quisiera conectarlo, no sé si nos puede hacer la conexión, con la ascensión del Señor, porque me parece que Lucas termina con la ascensión del Señor, el Señor se va y después empieza Hechos con María y los apóstoles. ¿Hay alguna conexión entre la partida de Jesús y la fundación de la iglesia, o por qué Lucas elige terminar el Evangelio con la partida de Jesús y comenzar con la fundación de la iglesia? Porque precisamente la ascensión es el culmen, diríamos, del ministerio de Jesús antes de llegar a la gloria del Padre, y por eso en Lucas 24, 50-53, que son los últimos 3 versos de su Evangelio, narra la ascensión. E inmediatamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ustedes tienen a la mano, allí en el capítulo 1, el verso 6, comienza con la narración de la ascensión. Estaban pues reunidos todos y pensando que ya sería la restauración del reino de David y todo terreno, y que haya libertad de impuestos y que no nos domine el imperio romano. Pero en ese momento entonces Él les dice, fue elevado en presencia de ellos y una nube los ocultó, y entonces estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco,
Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado vendrá, así tal y como lo han visto subir al cielo. Qué hermoso es ver hechos que nos dicen, no se queden ahí estáticos, abran caminos, lleven esta buena nueva por el mundo entero. La ascensión entonces, cierre del libro de los hechos, cierre del Evangelio, ministerio de Jesús, apertura de la iglesia y apertura de la misión de los discípulos con es el eje, es el gozne, se dice, donde gira y se unen ministerio de Cristo y ministerio de la iglesia, la ascensión. Muy bien, padre. Pues qué interesante, la verdad, aunque sí sabía que los dos los escribió Lucas, nunca había visto la conexión entre ambos, ¿no? Le agradezco mucho. Padre, pues para terminar, ¿verdad? ¿Alguna tarea que nos deje o algo que quiera remarcar de este escrito lucano, verdad? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque de estos apóstoles se dice Pedro lleno del Espíritu Santo, Felipe, el Espíritu le dice vete por este camino y va a evangelizar. A Pablo te he elegido para que seas mi testigo y te presentarás ante gobernadores, reyes y magistrados. Tú no temas, porque yo te he elegido para que me des a conocer en todos y ante todos los hombres y mujeres de este mundo. Entonces, ahora nos rigen espíritus malignos, ahora nos rige el espíritu del egoísmo, del temor, yo no puedo, yo creo que no, ya no hay nada que hacer en esta iglesia, se está cayendo, ya se está vaciando la iglesia. Esto pues ya es un fin, ¿no? Igual que los apóstoles cerrados, decían, no, pues es que van a venir por nosotros, es que como a nuestro maestro, pues sigue ahora Pedro, yo creo. Entonces, no, es tiempo de salir. Ir a la periferia, como nos dice el Papa Francisco. Salgan. Prefiero una iglesia herida, accidentada, diríamos, pero que esté en medio del rebaño, esté con las ovejas. Una iglesia, unos pastores con olor a oveja. Entonces, estamos llamados en este tiempo de Pascua, es el tiempo del Espíritu, frutos del Espíritu, y aquí los tenemos a raudales en el libro de los Hechos que vamos a ir desgranando poco a poco en estas siguientes lecciones. Padre, pues como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad? Porque aparte de ser mi párroco, es el foráneo, coordinador de la foranía de nosotros, es secretario de todos los foráneos. Y bueno, aparte coordina la parte bíblica y tiene tiempo de darnos la clase. Padre, muchísimas gracias. Y quiero darles un corte comercial. Hay un libro que me encanta, que no es muy bíblico, ni es muy histórico, pero se llama Médico de Alma y Cuerpo, sobre la vida de San Lucas. Se los recomiendo, es de Caldwell. Si quieren leerlo, les va a servir muchísimo también para su vida espiritual. Aunque no es tan histórico, algo les pueda servir. Yo les puedo sugerir otro, no estamos en competencia. Ya es viejito el libro del año 85. Es La Iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Es de Mauro Laconi. Y está en PDF, entonces se puede uno allí adentrar este misterio apasionante, que es la iglesia, que es nuestra iglesia. Yo amo a mi iglesia, Padre Sergio, cree en esta iglesia, y entonces todos esperamos en esta iglesia. Y aparte creo que usted tiene un libro de Lucas, ¿no? Bueno, también, ciertamente, una introducción a la lectura del Evangelio de Lucas y de Hechos está por salir. Y también, bueno, no se lo he planteado, se lo planteo ahorita, a ver si no me dice que no, pero a veces hacemos un video con todos los libros que ha escrito el Padre, que son bastantes. Un día nos los traemos aquí todo el bonchecito y que nos platique uno por uno, para los que quieran profundizar, pues que puedan conseguir también el trabajo de toda una vida que ha hecho el Padre, pues Lomelí, ¿verdad? Así es que, pues, si acepta el Padre, más adelante tendremos este video. Claro que sí, voy a derramar 2 o 3 lágrimas porque diré, este libro fue el primero que me costó como dolores de parto, ¿verdad? En fin, y el último que saldrá, que será algo sobre Lucas, sin duda ninguna. Y también les dejaremos un teléfono por si quieren conseguirlo, con muchísimo gusto. Padre, pues muchísimas gracias. Una despedida que nos den. Igualmente, déjense conducir por el Santo Espíritu, como aquella iglesia primitiva. Hay mucho que hacer por tu iglesia en concreto, donde estás insertado. Y si no estás insertado, acércate con tu párroco y dile, señor cura, quisiera servir, y hay un espacio siempre para ti. Que Dios los bendiga mucho. Igualmente, muchas bendiciones. Hasta luego.
Gracias de todo corazón, querido Feligres Digital, por haber visto este video. No se te olvide regalarme un me gusta y suscribirte, ¿verdad? Y bueno, pues yo acabando de grabar me voy a confesar. Seguramente Dios quería que escucharas este mensaje porque a lo mejor te hace falta una buena confesadita. Así es que ven a mi parroquia o ve a otra parroquia y confiésate. No hay nada más bonito que tener el perdón, la reconciliación de nuestro Señor. No le tengas miedo a confesarte, es bien sencillo, bien fácil, pero sobre todo es hermoso, porque queda el alma libre de todo pecado, libre de toda culpa. Si vienes cargando con algunas cosas, deshazte de ellas. Ve al sacramento de la confesión y recuerda que los sacerdotes, con mucho gozo y alegría, te estamos esperando para darte el perdón de Dios. Amén. Nos vemos hasta la próxima en esta tu parroquia digital. Amén.